Hola amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Espectroscopio. Estamos muy contentos porque hoy vamos a hablar pues de un tema que la verdad es que a mí en lo personal me gusta un montón. He estado como muy de cerca en algunos festivales de las aves. Hoy vamos a hablar con Geraldine Castro. Ella nos viene a platicar de un reportaje bien bonito que se llama Salir a pajarear en Yucatán, una forma de conservar la biodiversidad. Y bueno, estamos hoy con ella. Bienvenida, Geraldine, a tu espacio espectroscópico. Hola, pues muchas gracias. La verdad es que la última vez que estuve por acá estuve muy bien acompañada por colegas de un trabajo también de la red y entonces ya la pasé muy bien esa vez y también ver a otras colegas pasar por acá y hablar de sus reportajes ya es como más cercano, ¿no? Y muchas gracias por invitarme, Mila. No, gracias a ti. La verdad es que justo este espacio no es para acercar más a la gente, ¿no? Que con ciertos temas que ustedes manejan, ¿no? Darle más visibilidad, pues, a este grupo, ¿no? De periodistas de ciencia que hacen una gran labor, ¿no? Y que a través de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, bueno, han impulsado y han puesto, pues, bien en alto, ¿no? El trabajo periodístico y serio, a mí me gusta decir siempre esto, serio, ¿no? Que ustedes realizan, ¿no? Para nosotros es un gusto siempre colaborar con la red y es un gusto tenerte acá con nosotras. Hoy estás, como dices, sola, la otra vez estábamos acompañadas, pero bueno, cuéntanos por favor, para los que nos están viendo, ahora que con este reportaje, ¿qué intentas contarnos, Geraldine? Pues creo que partió como primero la necesidad como de mostrar que el aviturismo está presente en nuestro país y dimensionarlo en la zona en la que es como más recurrido, ¿no? El 48% del turismo se hace del aviturismo es en la península y entonces pensando en ello era como retar cuál era la situación del lugar que tanto llama la atención en esos términos, ¿no? Y un poco para irme metiendo y reconociendo qué es lo que podía contar. Una sí estaba como muy presente, que tenía que tener un corte desde el medio ambiente, ¿no? Desde en Gato Pardo estamos como tratando de consolidar historias que tengan que ver con el medio ambiente, narradas desde la crónica y al mismo tiempo narradas con ciencia, ¿no? Y cuando se hace eso en el territorio, además se vuelve como necesario comenzar a ver otros matices, ¿no? Lo social, las maneras en que las personas resuelven sus vínculos, porque yo lo veía acá, ¿no? O sea, primero era como, a ver, está el aviturismo, está este guía que yo conozco en Yucatán, porque además fue como muy preciso que se tratara de esa figura, ¿no? Porque no solamente él tiene un gusto, o sea, no solamente vive de eso, sino tiene un gusto particular por las aves y se entrega un montón, ¿no? Como a su práctica y por lo mismo como que él alcanza a ver lo que le hace falta a la estructura, ¿no? De Yucatán para que más personas tengan este acceso, ¿no? Este disfrute. Pero al mismo tiempo comenzaban a ver para mí dudas como muy genuinas de entrada, ¿no? O sea, sí podemos hablar de que el aviturismo apoye hola, hola. Ahí Hola, estás, Milagro. ahí Sí, estás ahora sí. ok. Sentí que se cortó ahí un poquito. Y bueno, era como empezar a hacer preguntas, ¿no? Al hecho tal cual, ¿no? A un fenómeno que estaba ahí y entre esas era distinguir qué tanto en términos de ecología estaba haciéndose bien, ¿no? O cuánto se está vigilando. Y creo que eso es algo que vemos un montón en historias de medio ambiente, ¿no? Hay veces en que no tenemos muy claro ni siquiera qué es como cuál es el reto, ¿no? Del monitoreo, ¿no? Por ejemplo, cuánto sabemos de cómo, de qué tan mal o qué tan bien estamos haciendo algo, ¿no? Y primero eran esos retos, ¿no? Como preguntarnos qué tanto lo han medido y resulta que acá, pues sí hay gente, ¿no? Que se ha preocupado por congregarse, por hacer de entrada como frente a que ese servicio que ellos ofrecen tenga como
una repercusión en su vida y después comenzar a hacerlo mejor y después empezar a hacerlo en grupos. Entonces era eso, de entrada como hacerle muchas preguntas a un fenómeno, ¿no? Que era pues lo que trae el reportaje. Claro. Y Geraldine, la vez pasada que estuviste con nosotros, hablabas sobre microbiota, ¿no? Y la importancia de esto en el parto. ¿Qué te lleva a ti, ¿no? Ahora enfocarte en las aves y más que nada en Yucatán, ¿no? O sea, sabemos que ahora estás en Oaxaca, pero básicamente estás en Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué Yucatán y por qué las aves, no? Bueno, un poco el hecho de que yo estuviera allá partió de una residencia que hizo la Universidad de Arizona, la ESU, con Gato Pardo, en un programa de residencias para periodistas jóvenes y crónica, ¿no? O sea, era como la tirada era, nos dieron muchos talleres, nos dieron estructura, nos dieron acompañamiento, ¿no? Para historias. Ahora, esta no era la historia por la que yo había ido a Yucatán, tal cual. De hecho, es un reportaje que estoy construyendo ahora, es sobre el agua, la contaminación, otra historia, pero a la par yo ya estaba ahí y además estaba como, estaba ya el interés sobre todo mío, creo un poco, o sea, ya llevaba tiempo en el que mis libros, ¿sabes? Mis lecturas, mis espacios eran aves por todos lados, ¿no? Y yo misma ya como que comenzaba a notar que mis maneras de habitar, mis movimientos, todo esto empezó en pandemia, por ejemplo, y de las primeras notas que hice fueron sobre la bioacústica. Fue una nota que me ayudó a construir Daniela López y con ella hablaba de las posibilidades de usar el sonido de las aves para entender la salud de los ecosistemas, ¿no? Y es algo que es bien lindo, sí, y fue creo que justo porque la pandemia me tenía encerrada, contenida, pero no en un lugar feo, sino en el Oro, Estado de México. Entonces desde ahí la montaña era como esa salida, ¿no? Como a ver que los ciclos naturales estaban por ahí sucediéndose y que eran un refugio. Cuando lo pensé desde el periodismo, la primera nota fue esta de bioacústica, que salió en un podcast, que si quieren lo ponemos acá abajo, por si a alguien le dio curiosidad, y fue hace un par de años, pero esa como inercia o esa parte como más poética de ver aves por verlas, como que todavía estaba ahí. Y después tuve que volverla a jalar y darme cuenta que también se podía contar sobre, que también hablaba de medio ambiente esta historia, pues, ¿no? O sea, que no era nada más una crónica, un gusto personal, que sí había cosas que decir, hay cosas que dimensionar, hay que pensar en la carga ecológica, ¿no? De los lugares. Entonces, antes de invitar a todos a venir a ver pajaritos, sí hay que decirles que hay muchas cosas, ¿no? Muchas esquinas y que también se puede, o sea, a mí me decía, por ejemplo, mi editora, que la verdad es que Sandra, o sea, trabajó este texto con un montón de cariño, o sea, en ese sentido como que estoy muy agradecida de que esté con Gato Pardo, porque decirle a una editora, oye, voy a hablar de aviturismo y de pajaritos no estuvo fácil, ¿no? O sea, claro. pero ella así como entre el escepticismo, como que Gato Pardo dijo, bueno, vamos, ¿no? Y Sandra acompañó esta historia y la reconstruyó un montón, o sea, me ayudó como a limpiar, porque además es una historia muy larga, ¿no? Es un reportaje largo en el cual valía la pena que no perdiéramos a los lectores, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues también tuvo a alguien que de hecho mi editora al final me dijo, me convenciste, o sea, yo de verdad nunca hubiera ido a ver pajarillos y dije, qué bueno, o sea, la verdad es que sí había cierto miedo antes, creo, de que esta historia solamente afectara a las personas que pudieran empatizar con ella, pero creo que afortunadamente al ponerle como diferentes dimensiones, ya sea por la parte poética te quedas, ¿no? Ya sea por la parte como de economía, o sea, no sé, hay como hay más manitas de las que la gente se puede agarrar, ¿no? Al ver esta historia. Claro. Y Geraldine, ¿cómo te comenzaste a acercar a este tema, ¿no? O sea, ya nos comentaste que, bueno, como que el contexto mismo te llevó a las aves, pero ¿cómo acercarse, ¿no? A este tema, cómo buscar estos guías, ¿no? Estos pajareros que hacen estos recorridos, ¿no? Y cómo buscar estas personas que tú mencionas en tu reportaje, que lo hacen porque les gusta, ¿no? Por la conservación,
por justamente también parte de la divulgación ambiental y no en otras como agencias turísticas. O sea, creo que de inicio yo pensaba, por ejemplo, que el guía que tenía cercano, tenía la sensación de que estaba viendo solo un pequeño espacio, ¿no? De repente dije como, ay, no quiero que solamente por ver la historia de Ichi, la gente crea que todo el aviturismo es así, ¿no? Pero después, cuando comencé a ver que no solamente era él, o sea, su historia se reflejaba en lo que me estaban contando las otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, Samuel, ¿no? Él es de la Alianza Peninsular y él me empieza a decir como sí, o sea, la verdad hemos notado que es muy difícil que la gente construya sus empresas, ¿no? Y eso es lo que le estaba pasando a él, o sea, Ichi me dice como, yo no quisiera estar, o sea, ni siquiera quisiera que se llamara Ichi Tours, ¿no? O sea, que fuera de a uno, me gustaría que creciera, pero es muy difícil. O sea, esos retos que se le estaban poniendo a él sí permitían, creo, ya después de investigar, si eran una muestra, si eran un espacio con el cual narrar, ¿no? Y también me pasó lo otro, ¿no? O sea, de repente veo a Bárbara, o sea, como un personaje que todos los demás me decían, ¿no? Como, es que hay una mujer, que ella, y yo decía, como, me están hablando todos de la misma persona. De hecho, justo por el reportaje del agua, en una de esas, uno de mis entrevistados llegó, de hecho, a la península de Yucatán hablando de los flamencos, ¿no? O sea, su asociación estaba como enfocada en ello y de repente sí me dio mucha curiosidad que aunque estábamos hablando de otro tema, él tenía una cercanía, o sea, se veía que las aves le volvían loco aún, ¿no? De acuerdo a su agenda, ¿no? Su termo, todo, en todo tenía, pajarillos, sus pinturas, entonces de repente fue como, que estamos charlando del agua, pero, oye, ¿qué onda con las aves, no? Como, oye, ¿me recomiendas a alguien que lo haga? Y era otra vez la voz de Bárbara, Ichi, ¿no? Y yo dije como, es raro, pero voy a agarrarlo como lo que es y voy a darle, ¿no? O sea, y jalé poquito los hilos y al final sí sentí que se veía ensamblado, ¿no? Un poquito. Y bueno, es que Bárbara McKinnon es como la figura, ¿no? Por antonomasia dentro de pues no tanto del aviturismo, sino del estudio de las aves, ¿no? Es una estudiosa, ¿no? Y sus libros justamente nos han acercado a conocer más a fondo, más a detalle las aves. Acá en el planetario, para los que nos están viendo, estamos hablando sobre aviturismo, sobre aves, y también ahorita vamos a hablar sobre observar y sobre ver, ¿no? Que también sobre eso trata el texto que nos presenta, el reportaje que nos presenta Geraldine, pero les cuento que acá en el planetario también tenemos pajareros y tenemos amigos que les encanta pajarear. Por ahí le mandamos un saludo a Ceci, a Juan, y más al rato estaremos hablando del Festival de las Aves que se acerca ahora en octubre, a principios de octubre, en la isla de Cozumel, que también ellos traen ahora un tema sobre inclusión. Este año es el tema del Festival de las Aves de Cozumel, y más al rato estaremos hablando de eso, pero regresando al reportaje que hoy nos presenta Geraldine, ¿no? Que me parece muy bueno para los que todavía no lo han leído. Por ahí pusimos la liga, si no ahorita la volvemos a poner, aparece en Gato Pardo. Y bueno, Geraldine, además que tú nos hablas, al principio pareciera que el texto va a hablar solamente sobre aviturismo y sus ventajas, pero también haces una fuerte crítica, ¿no? Respecto a esto que a veces se autodenominan ciertas empresas eco algo, o que quieren con esta bandera ambiental y ecológica, quieren vender algún tour, ¿no? Y la manera en que lo vas narrando dentro de tu reportaje me pareció muy interesante. ¿Cómo abordar, ¿no? ¿Cómo hacer esta crítica también a nosotros mismos? Porque nosotros también hacemos turismo y vamos a otros lugares, ¿no? A conocer, y también contaminamos, ¿no? ¿Cómo hacer este abordaje y cómo mostrarlo, ¿no? A tus lectores? Sí, sí, es cierto que había a la vez como
de hablar de esta posibilidad que tiene el aviturismo. También buscaba de entrada como entender por qué era diferente, ¿no? Entonces, al narrar la diferencia me di cuenta de que, o sea, como que tenía la sensación, claro, de que algo tenía que tener de único, diferente, pero cuando ya me puse a verlo, cada vez era más diametral en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, uno es que las personas que tienen zonas, ¿no? Cercanas, ¿no? Zonas, no quiero decir como puras, o sea, como no es como esta naturaleza prístina impecable, ¿no? Pero sí hay una relación con las personas que habitan espacios selváticos, ¿no? Bosques, más allá de que solo sea una relación como de respeto y una, y una entrega como eh, y no sé cómo decirlo, o sea, no podemos reprocharles la manera en que se vinculan con sus zonas, o sea, con esas zonas, ¿no? Porque además nosotros sí lo hemos hecho muy mal, ¿no? O sea, nosotros a la distancia sí hay estructuras en las que no hemos sabido como ponernos un límite, ¿no? Y este tipo de turismo sí lo hace, ¿no? O sea, trata de entender que incluso hasta para sí mismos, ¿no? O sea, creo que este tipo de turismo también nos habla un poco del autocuidado de las comunidades, ¿no? Porque entonces no se les está exigiendo trabajar en espacios inadecuados, sin crecimiento personal, eh, sin disfrute, ¿no? Del entorno. O sea, no tienen que ir a hoteles para servirle a otras personas que además quieren como un todo incluido y como comodidades a full, ¿no? Entonces, desde ahí como que ponen sus reglas y que las personas puedan desde sus comunidades poner como que, mira, puedes ser bienvenido y te puedo ofrecer esto, no puedes ver un manglar, pero es bajo estas reglas. Y eso tiene que empezar como a permear en todas las demás maneras en las que hacemos turismo, ¿no? Eso por una parte, pero además también está como el turismo ya no lo ponía yo un poco, ¿no? En el reportaje, o sea, ya no puede decir que son una industria sin chimeneas, ¿no? O que son limpios, o sea, por demás está visto y sí como que todos esos bosquejos que yo vi que hay advertencias, ¿no? Lo podemos ver desde la ONU, pero también desde la Alianza Peninsular, ¿no? También desde otros actores bien cercanos, el mismo Ichi, ¿no? O sea, cuando habla como del otro turismo que le ha podido a su gente, ¿no? A su espacio, pues lo critica como tal, o sea, ya no podemos hablar suavecito de que vacacionar es divertido para el planeta, ¿no? O sea, ya tiene un límite y tenemos evidencia además, entonces es muy fácil como rastrearla e incluso cuando uno se pregunta como qué actividades tiene uno cuando turistea, ¿no? Y una de las cosas que a mí me parecía una locura es que gastemos de entre 3 y 5 veces más agua, ¿no? Cuando salimos, es un montón, ¿no? O sea, no solamente la gastamos, la ensuciamos y la dejamos ahí, ¿no? Entonces, desde eso, ¿no? Cuando sales, sueles comprar cosas desde comida, no sé, tenemos un consumo como más aborazado porque creemos que merecemos el disfrute. Y en ese sentido también podemos comenzar a juzgar cuál es el disfrute que deseamos, ¿no? En una vacación. Y tal vez una actividad como ver a aves pueda parecer así como muy diametral del turismo de sol y playa, ¿no? Pero entonces habría que pensar, ¿no? De dónde viene esa postal que queremos de vacaciones, ¿no? Y tal vez también nos haga cambiar, ¿no? Nuestras actitudes con la tierra, con el consumo. Y digo, creo que estuvo muy bueno que entre las charlas con las personas que hablé saliera eso, ¿no? Y tuvo que retratarse y tuvo que poner, o sea, tuve que sumarle datos y verlo de frente y pues ahí como que quedó un poquito, ¿no? Gracias, Geraldine. Y bueno, ahora ya nos comentabas un poco, ¿no? Pues cómo el turismo ha ido afectando y bueno, reflexionando respecto a nuestras prácticas, ¿no? Que llevamos a cabo cada vez que nosotros viajamos. Pero ahora me gustaría que nos comentaras qué obstáculos o qué retos, ¿no? Te enfrentaste con este reportaje, ¿no? Si los hubo y cómo fueron, ¿no? ¿Cómo fueron estos retos eh, que me imagino tuvieron que ver también con la cuestión de tener como un tema desconocido? No lo sé. Cuéntanos acerca de eso. Perdón, lo último no te escuché. Ay, perdóname. Que te decía
que te decía que si nos podías comentar un poco acerca de los obstáculos, los retos, ¿no? Que me imagino que han de ser en diversos niveles, ¿no? Tú al enfrentarte como a temas de ciencia, pero bastante diferentes, ¿no? Que no llevan como una correlación. Ahora te nos fuiste hasta Yucatán, hasta las aves, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este encuentro con esto? Pues yo trato de pensar que la investigación tal cual, el acercamiento y las preguntas sí siguen una metodología un poco, ¿no? O sea, sí creo que hay que creer en cómo construye uno historias, ya sean de ciencia, o sea, yo siento que abordaría lo mismo la política. Tal vez no encontraría cosas tan sabrosas y sería aburridísimo, ¿no? Pero quiero pensar que las preguntas que tengo con los temas que me interesan, una tienen que ser genuinas, o sea, si no me interesa un tema, no lo toco, o sea, no lo toco porque no quiero andar, o sea, diciendo cosas a medias por falta de curiosidad. Entonces sí necesito que una sea un tema que me cause muchísima curiosidad para que entonces, mientras más me van diciendo, más preguntas pueda tener, ¿no? A la información, a las personas, a mí misma, ¿no? De por qué quiero narrar esto de esta manera o por qué me estoy yendo por acá. Entonces, en ese sentido, ya sea ciencia o ahora como, que creo que tiene un poco de ciencia esta historia, ¿no? Que tuve que verla como, o sea, había algunas cosas como carga ecológica y todo eso, que a mí me resonaban porque lo he visto, ¿no? En otras historias, es decir, me he dado cuenta que en otros lugares están al borde del colapso, ¿no? Por ejemplo, por no cuidar la capacidad de carga de un lugar. Y entonces me preguntaba, ¿y cómo le está yendo al aviturismo, no? Si tenía medio esa información. Y eso ayuda un montón, ¿no? O sea, pensar en lo que se está diciendo, o sea, pensaba qué otra cosa se podía decir, ¿no? Lo que sí fue un reto es el formato, ¿no? O sea, yo confío mucho en la crónica, confío mucho en los textos de largo aliento. A mí me gustan, ¿no? Los consumo, pero sí me daba un poco de miedo como aventarme a hacer un texto tan largo, que me lo estaba pidiendo la cosa, ¿no? No tenerlo entero, no lograr como cercanía, ¿no? Con quien lo pudiera leer. También quería que fuera, o sea, quería que tuviera bellezas, ¿no? Eso, entonces a veces en la ciencia no me dan tanto ese chance, ¿no? Como que tengo que tener, así como que tienes tu espacio y o lo ocupas para decirlo bonito o para decirlo como concretamente o explicarlo bien, ¿no? Estuve antes de esto escribiendo un montón de COVID y salud, ¿no? O sea, y ya como que estaba un poco cansada de estas estructuras, ¿no? Y entonces, como que ahora siento que en general me estoy dando chance de que mis historias, como que se alcance a ver también por qué yo decidí esos temas, ¿no? O sea, que si algo me cautivó, también esté ahí. O sea, creo que es muy válido también que se empiece a sentir una persona le está dedicando tiempo de su vida a entender y escribir algo, y quiero ver por qué esa persona le mueve. O sea, no tanto en la necesidad de escribirlo en primera persona, no me he visto o le tengo como respeto a esa forma de escribir, pero sí que fuera desde mis sentires, ¿no? Con lo que estaba viendo. Y entonces, aunque pudiese ser información muy concreta y datos económicos y bla, 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 sí me interesa que hubiera sentimiento, ¿no? Y eso. Y justo eso te iba a preguntar, ¿no? Ahora que hablabas justo de mostrar la belleza y justamente esta parte también de la crónica, a mí me llamó mucho la atención en tu reportaje, ¿no? Cuando empiezas como a describir cuando vas observando el ave y todo eso. Y mi pregunta iba más, y también como para compartir con el público, ¿qué es lo que viste? ¿No? Que pudiera ser tal vez una pregunta como, muy simple, pero cuando uno está ahí, ¿no? En la selva y tal vez siendo como estas primeras veces que uno va a observar aves y no tiene como adiestrado muy bien el ojo, o sea, como cuando uno ve estrellas, ¿no? Que uno dice, la verdad es que no veo ninguna constelación y te están diciendo que está la constelación ahí y tú no la veo, ¿no? Y entonces, si nos puedes compartir como esa experiencia, por favor. Sí, fue otra cosa, o sea, yo venía,
venía como incluso como muy en sinergia con el bosque, ¿no? Mis espacios como más cercanos eran bosques, ¿no? Ujú. Y la selva, particularmente, ¿no? La selva en Yucatán, la selva maya, para mí, o sea, ya tenía como mucho deseo, ¿no? De estar ahí. Y entonces sí, la verdad es que sí uno se tiene que poner repelente desde la preparación, ¿no? Como que dices como acá sí hay que irse con pantalón, o sea, esas cosas, ¿no? Manga Detallitos. larga, ¿no? Para el sol, Largas, sí, sí, eh, sí. cachuchita. Y aparte, pararse temprano, o sea, genuinamente desde eso, bueno, a mí me gusta mucho como la mañana y eso me emocionaba un buen, ¿no? Como, ay, por fin voy a poder hacer una actividad, ¿sabes? Como a las horas a las que yo me siento enterita, ¿no? Ya, Y ya. entonces, justo por eso, dio chance de que antes de hacer el tour, fui a Valladolid, entonces pude conocer como el espacio, ¿no? Esperar al guía. Y desde que vamos entrando, o sea, eso me sorprendió un montón, ¿no? Que yo, que yo estaba esperando que el tour, que me dijeran como, ya empezó el tour, ¿no? Pero pues no fue así, ¿no? Fue como, ahí hay una ave, y ahí hay otra, y yo, justo lo que tú dices, ¿no? Volteas y es como, que hasta te da como pena, ¿no? De, ay, estoy viendo que hay algo, pero no lo veo, y ya se fue, ¿no? Y se siente como, ok, este, y nada, o sea, como que dices, de esto tener un poco de paciencia para así alcanzar a ver, ¿no? Eh, Después, cuando llegamos a estos cenotes, la verdad es que eran espacios muy intensos, ¿no? O sea, sí había visto, había tenido como contacto con con otras partes de selva, tal vez en los trayectos, sobre Yucatán, pero particularmente ahí sí fue como estar parada y rodeada, ¿no? O sea, como y a la expectativa, ¿no? Del movimiento. Eso es un poco extraño, ¿no? Porque ya es tan abundante la vegetación, o sea, podría ser como suficiente, ¿no? Estar ahí con ese, incluso ese sentir, ¿no? Esa humedad. Pero no era solo eso, ¿no? Teníamos que esperar y ver el movimiento. Justo Catbeg, o sea, donde hicimos como la mayor parte de la observación, aparte tenía un montón de pájaros este pájaro reloj, que es Dios, o sea, yo de verdad la primera vez que lo vi sí me quedé, qué belleza, o sea, y no solo eso, me tocó verlo con alguien que le tenía mucho respeto a ese pájaro y genuinamente para esa persona, para un chiquillo así de 14 años que igual me estaba como ayudando a llegar a otras personas, vi que se para y vi como él tenía como esta sensación de que estaba viendo algo sagrado, ¿sabes? Como algo bello y no tuve que preguntarle qué estaba viendo porque era muy evidente que el pájaro te agarra, ¿no? Tiene una calma, eso, ¿no? También de repente el que hubiera justo en ese lugar tantas aves de la misma especie me permitió empezar a pensar lo particulares que son las especies. O sea, siento que si hubiera visto así como una de acá, otra de allá, 20 más, eh, ni siquiera me hubiera acordado de los nombres, ¿no? Ni siquiera hubiera tenido como no me hubiera preguntado por cómo se queda paradito, por cómo empieza el vuelo, ¿no? Por cómo cambia de rama. Entonces, como si hubo ese chance de ver detenidamente, cambió la experiencia. Y eso me hace pensar que si lo vuelvo a hacer, va a ser otra, ¿no? Y esa esperanza de que se renueva la mirada ¿sabes? Con las aves, y es muy lindo. También en el cambiar de un lado a otro, pues evidentemente yo veía también de repente espacios donde había, por ejemplo, lo de quema, ¿no? Para la agricultura. Entonces sí me di chance como de decir, ¿y ahí qué pasó, no? Y pues te explica, ¿no? El guía. Entonces eso también es un beneficio, creo, ¿no? De tener este tipo de actividades por esparcimiento que no puedes ir con los ojos tapados al tour, ¿no? O sea, no es como que te lleven y ahora sí, aquí empiezas a ver, ¿no? No, o sea, realmente te terminas trasladando, caminando, viendo un lugar, entonces sí te empiezas a preguntar, incluso, ¿no? ¿Cuánto tiempo este lugar va a seguir vivo, ¿no? O sea, ¿o qué pasaría si dejamos que aquí llegue la industria? O sea, comienzas a sentirte diferente, ¿no? Con este espacio. Y eso lo sentí un montón. Después, digamos, ya pasé un día entero prácticamente con Ichi y después ya no era el tour,
pero él sabía que yo quería ver, por ejemplo, flamencos, garzas o todo eso, ¿no? Entonces, en los traslados también, él era capaz de señalarme, hay una palomita rollera, cualquier cosa, y eso fue muy emocionante, ¿no? Que tú realmente nunca se acabó, o sea, él nunca me dijo, ya no vamos a hablar de aves, ¿no? O sea, todo era volver a las mismas, porque también estamos, y bueno, creo que en Yucatán sobre todo, o sea, la península está rodeado de muchas aves que estamos conviviendo con ellas, o sea, sí están ahí, ¿no? Si bien en la ciudad nos esforzamos en no ver palomas porque la gente les tiene como, pero hay muchas aves que nos están habitando o también tenemos que pensar en las ausencias, ¿no? Y entonces eso, ¿no? El chance de poderlas ver antes de que no estén me parece como, no sé, cosa que pensar, no se siente bien pensarlo, pero sí, está ahí, ¿no? Claro. Gracias, Geraldine. Y sí, o sea, para los que se siguen conectando, seguimos hablando sobre aves, sobre aviturismo, de este reportaje que está en Gato Pardo y que tenemos por ahí puesto ahí en la página de Facebook para que lo chequen. Y bueno, comentábamos ahora un poco sobre pues esta observación de aves y es justamente también lo que comentas un poco en el reportaje, ¿no? En comparación con este turismo industrial, ¿no? Que también por ahí también lo dices. Y bueno, la observación de aves justamente nos permite no solo observar, ¿no? Porque se trata como de una experiencia completa, ¿no? Sonora, y pues también hasta incluso de oler como la selva, como el mismo entorno, ¿no? Que te va atrapando y a mí me parece que, con estas descripciones que tú nos vas dando, pues nos vas colocando dentro de la selva, dentro de dentro de este contexto tan colorido, ¿no? Que tienen este plumaje de las aves. Y la verdad es que sí nos invita a observar un poco, ¿no? Eh, como ahora unos minutos atrás decía, nosotros estamos como en la ciudad intentando no observar, pero bueno, el aviturismo justamente es una opción para ver más allá, ¿no? Y casi siempre tener como otro tipo de turismo. Cuando vamos a un turismo podemos comprar todo, ¿no? El recuerdito, el no sé qué, pero aquí no se puede comprar nada porque justamente te lo da la naturaleza, ¿no? Entonces es súper lindo como tener esta experiencia y algo que quiero rescatar has hecho muchas cosas interesantes, pero esto me parece muy, muy, muy importante, que decías de que en algunos casos no es tanto observación de aves, sino es más bien una contemplación, ¿no? Como si fueran seres o dioses, ¿no? Y que así son, así es nuestra naturaleza, la cual debemos de cuidar, debemos de preservar y que tenemos ahora, que podemos seguir viendo aves, porque en muchas partes pues ya desafortunadamente ya no se ven tantas aves, ¿no? Y también pues ya también no hay selva. Pero bueno, regresando al reportaje, Geraldine, nos preguntan por acá, ¿qué es lo que te faltó decir? ¿Qué es lo que te gustaría haber puesto y no colocaste en tu reportaje? Qué curiosa pregunta, o sea, que se me hace ya un texto muy largo, pero que alguien se alcance a dar cuenta que aún así me mordí la lengua para decir, ya basta, ya suelta eso, ¿no? Eh, creo, creo que compartir mucho, o sea, como que ya no quería como que se fuera a otro lado, pero mis lecturas tal vez, o sea, siento que pudo haber sido algo que le pudo haber sumado, ¿no? Creo que una vez que ves así las aves, no, o sea, algo pasa de verdad, o al menos yo creo que eso me pasó a mí. Por ejemplo, de Terry Williams, ¿no? Este libro de Cuando las mujeres fuimos pájaros. Creo que ese es el título, es que no sé por qué ese título me cuesta un poco, pero el libro es bellísimo, ¿no? O sea, para mí hubo gestos que de ese libro me llevaron a buscar otros, ¿no? Otros libros o música a la que hacía referencia, la autora. Entonces, y eso me hizo encariñarme, ¿no? Digamos, eh, con,
no con el aviturismo, sino como hablábamos, ¿no? Como en el avistamiento de aves tal cual. Entonces, eso, como que hay una bibliografía muy fuerte, tal vez no iba a aportar mucha información en este ámbito como periodístico, pero sí que me hacía sentir, como que sentía la responsabilidad de compartirlo, ¿no? Entonces, es como una bibliografía que traigo encima y que me hace haber escrito esto, y entonces, y sensaciones, ¿no? Hay apreciaciones, hay gente a la que le tengo mucho respeto desde la literatura, por ejemplo, porque ha sabido ver a las aves de frente, con cariño, de maneras renovadas, ¿no? Y entonces de repente decía, yo quiero contarle a la gente que hay, no sé, tal persona que habla muy lindo de esto, ¿no? Pero entonces más bien como que decidí pausar ahí y decir, bueno, háblalo tú, ¿no? Habla desde ti lo que tú viste, lo que tú has investigado, ¿no? Poner una pausa. También tenía como muchas ganas de narrar otras aves, ¿no? De las que Ichi me habló o de las que yo quería ver, ¿no? Y de repente, bueno, el Javiru sí fue como uno de los que apareció ahí porque me parece como una belleza monumental, ¿no? Muy tosca, no sé, hay como, claro, o sea, hay mucha belleza en las aves, pero a veces no solo son la única palabra que las describe, ¿no? A veces también hay unas que son curiosas, ¿no? Y su curiosidad es lo que te cautiva, ¿no? Y por eso tienes que ir a verlas, ¿no? O sea, no basta con que esté plasmada en una foto estática, ¿no? Con las alas brillando, que claro que hay muchos fotógrafos que lo hacen precioso y se valoran, ¿no? Esas fotos también las queremos, ¿no? Pero no son todo eso, ¿no? El no ver a las especies estáticas te hace ver, o sea, como ponerles nuevos adjetivos y es bonito, o sea, es bonito darse cuenta de que hay una variedad y eso quería yo como de repente sí sentía que si me ponía a hacerlo, me iba a soltar y nunca les iba a dar ningún dato duro y iba a terminar ahí como, ¿sabes? Entre hablando de literatura y tal vez pueda ser otro texto, ¿no? Pero eso. Claro, ¿por qué no, no? La verdad es que para los que no leyeron el texto, bueno, ahorita con esta entrevista que nos está dando Geraldine, de verdad, léanlo, es un texto que yo podía escribir como poético en algunas partes, crítico en otras, ¿no? Porque también tiene esta parte de la que ya estuvimos conversando, pero es un texto muy lindo, ¿no? Y que nos invita por una parte, sí, a ver otra opción, ¿no? De turismo, pero yo creo que nos invita más allá como también a observarnos a nosotros mismos en el sentido de, bueno, yo cuando viajo, ¿qué es lo que estoy haciendo, no? El aviturismo es una actividad que cada vez va llamando más la atención, ¿no? Que va ganando más adeptos, pero más allá de esto, lo que debería de ganarse es, bueno, el respeto de todos por la naturaleza, ¿no? No importando si es turismo o no es turismo, sino más bien y que todos nos demos cuenta que la naturaleza ahí está. Y déjenme les cuento que esto no estaba preparado, lo juro, nos está acompañando ahora una pajarera a quien yo quiero mucho, ella es Itzel Arista y ella es la coordinadora hola Itzelita, ella es la coordinadora del Festival de las Aves de Cozumel y ella es alguien quien desde muchos años atrás, bueno, lleva haciendo muchas actividades en torno a eso, es ganadora del premio CUSAM, que es un premio que año con año da el Festival de Aves de Cozumel y que está hoy justamente para también entrar aquí a la conversación tan rica que estamos teniendo con Geraldine y también para comentarnos un poco de las actividades que se vienen en este Festival de las Aves. Adelante, Itzel. Hola, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí, no estaba preparado, pero escuchándolas yo en realidad lo que quería era como seguir en este diálogo que tenían de la contemplación de las aves, porque justo es lo que queremos promover, ¿no? Y justo es como esta mirada a la naturaleza. Las aves siempre creemos que, o bueno, ahora con toda esta promoción de la cultura de la observación de aves, lo que decimos es que las aves son una puerta enorme para que nos reconectemos con la naturaleza y empecemos
a pensar en nuestro entorno de maneras distintas, no ya de un aprovechamiento extensivo, sino más de contemplación y de revalorización, de reencontrar nuestras raíces. Y es justo lo que busca promover este festival, que ya está en su edición número 14, y que además este año trae una propuesta súper interesante porque es un espacio que buscamos abrir a personas que tienen alguna discapacidad y de inclusión en general, ¿no? Las aves, como bien decía Geraldine, se pueden ver, pero también se pueden escuchar. Y los cantos son distintos dependiendo de las especies. Entonces, incluso los cantos son distintos dependiendo de la región en la que estamos. O sea, no canta de la misma manera un ave, por ejemplo, un chipe amarillo en Cozumel que un chipe amarillo en Florida. Dicen que tienen sus dialectos, ¿no? Entonces, eso también está como bien padre porque pues vas coleccionando, no solo, las personas no solo pueden observar las aves, sino también las pueden escuchar y hacer como una colección de cantos. Gracias, Itzel. Y coméntanos, por favor, ya nos hablabas de este tema que pues nos parece sumamente interesante, ¿no? La inclusión en este Festival de las Aves. ¿Qué actividades se tienen planeadas justamente para hacer más inclusivos estos recorridos de observación? Bueno, pues primero queremos compartir experiencias de personas que ya han hecho actividades inclusivas. Entonces tenemos una conferencia en línea con una organización civil de Michoacán que justo ha implementado para los ciegos los cantos de las aves y la identificación de las aves por medio de cantos. Y para los sordos ha implementado un lenguaje de señas con los nombres de las aves. Entonces nos van a contar un poco de su experiencia. Y luego también otra charla bastante interesante es de una red que pues no, yo creo que ya tienen como unos 3, 4 años formándose, pero está teniendo mucho auge, que es la red de observadoras de aves. Y ellas nos van a contar como los retos que existen para las mujeres desde la observación de aves, porque la observación de aves ha sido una actividad que ha sido impulsada principalmente por hombres. Y entonces, pero ahora vemos una gran participación de mujeres y ellas traen una propuesta súper interesante porque dicen que la observación de aves es como un acto de apropiación del espacio público y de cómo de lo privado las mujeres salimos a tomar el espacio público a través de la observación de aves. Entonces, creo que sí, eso está increíble y además son un montón de chicas y todas estas chicas son una luz de verdad para cada una de sus comunidades y las ves haciendo un montón de cosas distintas en distintos lugares del país. Entonces, eso está bien padre. Y bueno, ya enfocándonos como en las actividades presenciales, pues hemos tratado, creo que es un reto bien grande, pero lo que hemos tratado en esta edición del festival es adaptar nuestros recorridos de observación de aves para incluir a personas con alguna discapacidad. Y el reto es que justo tiene que ser para todos, no estamos buscando que las actividades sean o que tener un grupo solo de sordos o un grupo solo de ciegos, sino realmente incluir a estas personas en los recorridos que normalmente hacemos, ¿no? Y bueno, para eso hemos buscado espacios dentro de Cozumel que tienen habilitados desde senderos seguros hasta pues apropiados para este tipo de actividades. Gracias, Itzel. ¿Alguna recomendación que pudieras darnos a Geraldine y a mí para seguir con esta observación de aves o para la gente que todavía no conoce esta actividad, pero ahora que nos está escuchando tan motivadas, pues se está interesando, ¿no? Y Geraldine nos contagió a todos Sí. con su reportaje. La verdad es que, y no solo ahí, de verdad, para quienes no han leído el reportaje, léanlo, porque justamente a través de la crónica que ella va haciendo, ¿no? De estas descripciones en las cuales nos cuenta cómo va viendo las aves, cómo las va observando, pues uno de pronto también quiere estar ahí en la selva y quiere estar también ahí encontrando, que me imagino que comentábamos hace rato que no es tan fácil a veces, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones nos das? Pues que se acerquen, hay un montón de grupos de observación de aves en el país, acérquense a los grupos de observación de aves,
Si no saben, o sea, tal cual, o sea, pueden usar las redes sociales como grupos de observación o observadores de aves y el lugar en el que estén. Y también la Conavio tiene un listado, me parece, la verdad no lo he revisado últimamente, pero me parece que tiene un listado de varios de los grupos de observación de aves que hay en el país. Pueden acercarse a la página de la Conavio y ahí seguro van a encontrar información, porque justo los grupos de observación de aves pues son como como la parte inicial, ¿no? Son personas que están dispuestas a enseñarte, son recorridos normalmente son gratuitos, quedan de ver en un punto, lo hacen como de manera muy accesible para el resto de la población. Eso, y cuando visiten un lugar, también recurran a, ya sea a estos observadores de aves o bien a tour. Eh, Hay un montón ya también, sobre todo, bueno, en la península, ¿no? Ya nos decía Geraldine que hay un boom de la observación de aves aquí en la península de Yucatán. Entonces, seguro en cada localidad van a poder encontrar a alguien que los acerque a esto. Y siempre son como personas muy amables y muy generosas con el conocimiento. Bueno, pues muchísimas gracias, Itzel. No sé si quieras agregar algo más o Geraldine, alguna pregunta también para Itzel. No, solo comentar esto que Itzel mencionaba de las mujeres. También eso es algo que digamos que demoré un poco como en notarlo, pero cuando comencé a ver que justamente se estaban consolidando grupos de mujeres, ¿no? De pajareras, me pareció bellísimo. O sea, sí me di cuenta que había que meterse en esa historia. Iba quizá a recibir un regaño de mi editora si no entregaba y ya, porque tenía muchas ganas de sumergirme justo en esas historias, porque incluso me comentaba el guía Ichi así de repente que él había ido a ciertas zonas donde a las mujeres no se les dejaba ir al monte, ¿no? Porque qué iban a hacer con hombres solas arriba, ¿no? Como esos indicios a los que les están haciendo frente, pero no solamente como frente para problematizar la cosa, sino porque genuinamente ellas están encontrando algo para sí en la observación. Entonces, sí, sí, es algo que seguramente tendré pendiente de contar en otro lugar o me gustaría que alguien lo contara porque creo que es un mundo que vale la pena mostrarlo. Como bien decía Itzel, hay muchos lugares donde se hace observación y una vez que los ves, o sea, yo de verdad, o sea, ya en mi Instagram y en todos lados es como el de Nuevo León, el de no sé qué, y terminas viendo pájaros de todos lados, ¿no? Entonces, sí, la verdad, y sí, sí me parece una recomendación muy bonita, y pues nada, agradecer que pudimos hablar de aves. Parece que en otros países no es una anomalía, ¿no? En los Estados Unidos ya tienen como una consolidado mucho, ¿no? Este tipo de actividades. Mucha gente del extranjero viene a México, incluso así como no entendiendo porque aquí no es una locura, ¿no? Con las bellezas que tenemos. Pero entonces si lo vamos a hacer acá, hay que empezar a hacerlo como con responsabilidad, ¿no? Y con información en la mano para no hacer que esto que puede pasar muy bien y que tiene buenas intenciones termine desviado, ¿no? O lastimado, sería como lo peor. Pero pues nada, solo eso y gracias por invitarme. Pues muchas gracias a ambas. Por ahí nos preguntaban, Geraldine, que cuál es tu ave favorita. Tengo una fijación por el flamenco, pero porque siempre me toca, o sea, la primera vez que les vi, o sea, fue como en este vuelo en flecha y no entendía muy bien qué estaba viendo, ¿no? O sea, como el vuelo, por el vuelo, es que dependiendo de qué, ¿no? Pero por el vuelo es el flamenco, que sea una flecha así como rosada. Con todo también generé ahí como un cariño muy particular, pero todos así, los carpinteros o los petirrojos se vuelven como, parecen fuego, ¿sabes? Como esos gestos que tienen. No sé, es muy difícil. Eso no se pregunta. Las tuyas, Itzel. Híjole, sí, yo creo que esa pregunta no debería de ser éticamente correcta. Sí, no, es que cada una tiene algo que dices, ay, qué bonito que vuela, qué bonito. Y ahora, en esta época que empiezan a llegar las migratorias, pues es un regalo cada vez que aparece una nueva, ¿no? Y es como justo esta reconexión con nuestra tierra y cómo puedes, o sea, que es increíble que existan estos viajes migratorios y cómo seres tan chiquitos pueden llegar tan lejos. Entonces, sí, no sé, no puedo contestar.
Ok, muy bien. Geraldine, ¿algo que quieras agregar? Porque ya se nos pasó el tiempo, yo estoy acá conversando con ustedes y ya veo que nomás faltan 5 minutos y yo ya... Algo más que les gustaría agregar a ambas, pues la invitación para el Festival Itzel, ¿dónde Sí, podemos encontrar más información? tenemos una página de Facebook, se llama así tal cual, Festival de las Aves Isla Cozumel. Ahí pueden encontrar toda la información. Gracias, Itzel. Y Geraldine, si nos puedes comentar tus redes sociales y dónde podemos seguirte leyendo y también qué proyectos vienen. Entiendo que ya de las aves fue justamente por el contexto en el que estabas, pero qué otros reportajes se vienen? Pues creo que generalmente en mi Twitter es donde tengo ahí Geraldine Cast y una F al final. Creo que ahí no voy subiendo como lo que escribo en general, ¿no? A menos de que algo termine dándome mucha vergüenza y no quiera que aparezca por allá, pero sí, ahí, pues ahorita tengo estas historias, ¿no? De Yucatán, del tiempo que estuve allá. Habrá algo de manglares en esa zona, también hablando mucho desde cómo se restaura, ¿no? O sea, qué tipo de ciencia necesitamos para restaurar, también de agua, este reportaje por el cual conecté con Gato Pardo y la Universidad de Arizona, ¿no? O sea, y todo este tallereo que nos han dado, pues es para un reportaje de la contaminación de agua allá en la península. Entonces, eso, creo que ahora tengo en la mano historias de medio ambiente, las que serán como de largo aliento. Espero que puedan ser así, ¿no? O sea, creo que ahorita mismo las estoy pensando así y no quiero limitar mi observación, o sea, de los fenómenos, pero también habrá mucho, sí, de medio ambiente, creo que eso es lo que traigo ahorita. Muy bien. Y Geraldine, antes de irnos, ya nos quedan unos minutos, pero me gustaría que nos comentaras, y déjenme comentarle acá al auditorio, Geraldine recientemente obtuvo un premio, ¿no? Y un premio justamente por su labor, por un reportaje, no sé si fue este o fue otro, pero si nos pudieras comentar, más que nada me parece sumamente importante mencionarlo porque eres una persona muy joven, ¿no? Que está justamente eh, comenzando o impulsando, más bien no comenzando, impulsando el periodismo de ciencia en México. Eres de estas periodistas de ciencia, bueno, es un grupo bastante consolidado y de muchas personas que están ahí también haciendo un gran trabajo. Y bueno, ¿qué significa para ti este premio siendo mujer joven, ¿no? Y con un trabajo sumamente importante en una época en la cual el periodismo de ciencia a veces no es tan valorado como debería de ser y que las fake news y que un montón de cosas nos nublan y vemos otro tipo de periodismo y no el de ciencia. Sí, pues gracias por el reconocimiento, ¿no? Por traer acá ese premio, porque justamente con este reconocimiento se premia un reportaje de COVID Conciencia, que fue un trabajo colaborativo, ¿no? O sea, es justamente creo que un ejemplo de que se puede hacer trabajo en conjunto, desde lo independiente, con metodología, con cariño, con equipo, ¿no? Y entonces, aunque el premio tal cual lleva mi nombre ahora, ¿no? O sea, porque ese es el reportaje, en realidad siento que es un premio a hacer las cosas en equipo, ¿no? A que en este momento, cuando estaba la pandemia, porque además es un texto que viene a ser un poco una historia cuando las vacunas estaban saliendo, ¿no? Como cuando había mucha desinformación, ¿no? Y entonces la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia decide tomar esa responsabilidad, ¿no? Y decir, bueno, está circulando información a borbotones y que a veces parece inofensiva, pero no lo es, o sea, había información que estaba diciendo, ay, las mujeres, las embarazadas no se vacunen y además como realmente espantando a la gente, ¿no? Y dándoles argumentos a partir del miedo y de la sinrazón. Entonces, fue muy afortunado que desde la red se dijera, vamos a localizar cosas o sea, que están generando desinformación y vamos a tratarla como eso, ¿no? O sea, verla de frente y decir, a ver, ¿qué está diciendo y de dónde sacó ese chisme usted? Claro. Entonces, es lo que hicimos, ¿no? Como irlo desmenuzando con una metodología
que Aleida Rueda, o sea, dirigió súper bien desde la red y se coordinó, ¿no? Con editores, con asesoría sí, científica, y además el trabajo, digo, quienes reporteamos fuimos las partes jóvenes de la red, ¿no? O sea, otros colegas, Evelyn, Humberto Basilio, o sea, comenzamos como explorando el periodismo de ciencia gracias a que la red dijo vamos a hacer este proyecto, ¿no? Y le entran, pero le van a entrar a hacerlo muy bien, ¿no? Entonces la verdad es que sí, o sea, yo estaba empezando y para mí el reto era enorme. Yo dije como no sé cómo voy a entregar una nota así, que me están diciendo que sí se puede hacer y que hay metodología y dale, ¿no? Y ya después dije, pues ni modo, o sea, ya dije que sí puedo hacerlas, y entonces me decidí a construirla con toda la información que sí estaba viendo, ¿no? O sea, no me podía quedar a medias con nada, no me podía quedar a medias con las explicaciones, por ejemplo. Eso era algo muy claro para mí, era como no puedo decirle a la gente solamente eso está mal, ¿no? Sino por qué, ¿no? Y si hubo un malentendido de la información, ¿dónde se rompió? Y entonces así sí estábamos comunicando, ¿no? Entonces, sí, digo, finalmente o sea, vale toda la pena decir que sí es un premio como para la red, ¿no? Por haber creído en que se tenía que hacer algo frente a la desinformación. Claro que sí. Pues muchas felicidades, Geraldine. De seguro serás, y lo eres de gran inspiración para todos nosotros y para los que nos están viendo y no saben dónde encontrar información con bases científicas, serias, bien escritas, con una propuesta justamente narrativa, ¿no? Por favor, entren ahí a la página de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, de verdad, tienen grandes reportajes, insisto, son un gran equipo de periodistas muy comprometidos, ¿no? Con el periodismo, con la ciencia, ¿no? Y con mantenernos informados. Ya llegamos al final de esta sesión, se nos fue volando, Geraldine. Yo te agradezco un montón por tenerte acá, esperemos que no sea la última vez que nos puedas acompañar y recuerden que mes a mes estamos con algún periodista de ciencia comentando sus reportajes, hablando sobre ellos y conociendo más un poco de este proceso, ¿no? Que a nosotros nos llega pues un texto, pero bueno, hay mucho detrás de esto. Entonces, bueno, quédense aquí con nosotros en Espectroscopio. Me despido de nueva cuenta, agradecer a Geraldine y nos vemos hasta la siguiente emisión. Gracias, Geraldine. Muchas gracias, Milagros, que estés bien. Igual, chao a todos.